En esta transparencia podéis observar también una variación en el caso del coste de producción, una variación en la oferta explicada, pero bueno, de manera muy similar a lo ocurrido en el caso de la demanda. Un concepto también importante es el de elasticidad de demanda. Sabemos qué ocurre cuando varían los gustos o cuando varía el precio de mercado. Cuando sube el precio, resulta que la cantidad demandada se reduce. Sabemos qué pasa, pero no cuánto varía. Es decir, nos interesa saber qué va a pasar con la cantidad demandada cuando varíe, por ejemplo, porcentualmente el precio del bien. Ese concepto es el de elasticidad de demanda. La elasticidad de la demanda nos dice la variación en la cantidad demandada producida por una variación porcentual en el precio del bien. Por lo tanto, es un indicador de la sensibilidad que tiene la cantidad demandada ante variaciones en el precio. Entonces, se dice que cuando es más sensible la demanda al precio, la demanda es más elástica, y que cuando es menos sensible al precio, la demanda es más rígida o más inelástica. En cuanto a la utilidad práctica de la elasticidad, aquí tenéis un ejemplo de la relación que existe entre la elasticidad de la demanda y los ingresos del productor. Los ingresos hemos visto que es el precio por la cantidad. ¿Qué ocurre? En las demandas de bienes que sean muy elásticas, muy sensibles al precio, ocurrirá que ante cualquier bajada en el precio del producto, la demanda variará en mayor medida, es muy sensible, y los ingresos aumentarán. Pero todo lo contrario en el caso de subidas en el precio. Por contra, cuando las demandas son muy poco sensibles al precio, la demanda es rígida o inelástica, ocurrirá que cualquier aumento en el precio producirá una reducción en la cantidad demandada menor y los ingresos también aumentarán. Viceversa para la caída de las demandas. Vamos a medir la elasticidad. La elasticidad se mide mediante este concepto. La elasticidad hemos dicho que es la relación entre la variación porcentual en la cantidad demandada y la variación porcentual en el precio del bien. Entonces vemos que es una relación por cociente, generalmente se suele premultiplicar por menos, porque lo que nos interesa es el valor absoluto. Es decir, este cociente siempre va a tener signo negativo por la ley de la demanda. Cuando suba el precio baja la cantidad, menos por más menos, o cuando baje el precio sube la cantidad, más por menos menos. Por lo que solo vamos a tener en cuenta, como veis aquí, el valor absoluto, el signo, sin el negativo, ¿no? Si es 2, 2, no queremos ni menos 2, ni menos 0,5, ni menos 100. Diremos que es 2, 100 o 0,5. Bueno, tenemos un sencillo ejemplo en el cual vemos la variación porcentual en la cantidad de demanda y la variación porcentual en el precio. Tenemos, por ejemplo, de 20 a 10, la variación porcentual por una regla de 3 sencilla sería 20 menos 10 entre 10 igual a 1, sería el 100%. Cuando el precio pasa de 10 a 20, aumenta un 100%. ¿De acuerdo? Dato actual menos dato anterior entre dato anterior por 100. En la cantidad demandada ocurre lo mismo. En el precio del bien ocurre lo mismo. El precio pasa de 24 a 16. Entonces sería 24 menos 16 entre 16. La variación sería 0,5, el 50%. Establecemos el cociente entre la cantidad y el precio, pues siguiendo esta fórmula, y tenemos 100 entre 50. La elasticidad de la demanda sería 2. ¿De acuerdo? Decimos que cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1, como este ejemplo que es 2, la demanda es elástica. Y decimos que cuando la elasticidad de la demanda es inferior a 1, imaginemos que nos sale 0,5, en ese caso decimos que la demanda es inelástica o rígida. ¿De acuerdo? Imaginemos que nos sale una elasticidad de demanda 0,5, 0,25 o así. En ese caso sería demanda inelástica o rígida. Y si nos saliese 1, la demanda sería constante. Bien, ¿qué consecuencias tiene esto? Las demandas inelásticas son más rígidas, hemos dicho que son menos sensibles a la variable precio y se representan de forma más vertical. Una demanda perfectamente rígida, absolutamente rígida, es decir, imaginemos un bien del cual dependiera nuestra vida de ello y solo quisiéramos consumir cualquier cantidad, una cantidad, necesitáramos consumir esa cantidad a cualquier precio. Esa demanda absolutamente rígida al precio, me da lo mismo que me cobres 80 que me cobres 20, sería perfectamente vertical, ¿de acuerdo? Quitando esta situación hipotética, a medida que una demanda es más inelástica, más rígida, es más vertical. Bien. Imaginemos por contra un bien en el que ocurriese todo lo contrario. Es decir, a un precio
bueno, pues nos da igual demandar 1 que demandar 1000, ¿vale? Sería perfectamente elástico. Es un precio en donde las reacciones ante la variable de precio son absolutas, es decir, nos da igual a 40 consumir una que consumir 10.000 unidades, ¿de acuerdo? De tal manera, vemos que en bienes donde la demanda es muy sensible a este precio, la demanda es más horizontal. Por ejemplo, en este caso, pasamos del precio de 20 a 10 y se origina un aumento en la demanda 7 veces superior, de 10 a 70, ¿de acuerdo? Vemos que esta demanda es muy elástica y vemos que esta demanda es muy rígida, ¿de acuerdo? ¿De qué depende la elasticidad? La elasticidad depende de determinados factores, entre los cuales podemos destacar la existencia de bienes sustitutivos. Cuando un bien tiene más sustitutivos, es más fácil sustituirlo por otro y la demanda se hace más sensible al precio. Es decir, si yo considero un bien como el gasoil, que tiene pocos sustitutivos o lejanos, pues ocurrirá que su demanda es rígida y cuando suba el precio del gasoil o de la gasolina, si quiero seguir montando en coche, pues tendré que pagar el precio, ¿de acuerdo? El tipo de bien. Los bienes necesarios igualmente son más rígidos, más inelásticos que los bienes de lujo, ¿de acuerdo? Necesitamos comer pan, pues tendremos que comprar pan, o la leche. Son bienes que tienen demanda, bienes con demandas muy rígidas, muy inelásticas. Los bienes necesarios. La proporción de la renta del bien también es importante. Cuando un bien supone un alto porcentaje de la renta, nos volvemos más sensibles a sus variaciones en el precio. Imaginemos ahora que nos enteramos que en un centro comercial liquidan las televisiones fantásticas, inteligentes y conectadas a internet, las ponen a mitad de precio. Saldríamos corriendo todos porque es un bien que supone una buena proporción de nuestra renta. En cambio, si nos enteramos que en un kiosco el chicle de 5 céntimos pasa a 2 céntimos, bueno, pues tampoco creo que fuéramos corriendo porque supone un escaso porcentaje del gasto de nuestra renta. En cuanto al plazo del tiempo, también influye. Cuanto mayor sea el tiempo considerado, más elástica es su demanda, porque más fácil podemos escaparnos de su consumo. Es decir, la demanda, por ejemplo, de la gasolina en los años 70 era mucho más rígida en ese momento que en la actualidad. Si consideramos el largo plazo, como así ocurrió, han aparecido energías alternativas, el coche eléctrico y tal, que hace que pensemos que si pasa el suficiente plazo de tiempo, estos factores irán haciendo más elástica la demanda de este tipo de bien. En cuanto a la elasticidad de renta, lo que mide es la relación o la sensibilidad que tiene la cantidad demandada a los ingresos de los consumidores. Es decir, nos mide la variación porcentual en la cantidad demandada ante variaciones porcentuales en la renta, en los ingresos del consumidor. Y así diferenciamos bienes de lujo, bienes de primera necesidad o bienes inferiores. Los bienes normales todos tienen elasticidad de renta positiva, ¿de acuerdo? Pescado fresco, automóviles, calzado, cigarrillos, café, gasolina a corto plazo. Bien, pero conforme es mayor la elasticidad de renta, el bien es más superfluo o más lujoso. El pescado fresco, que es 2,2, tendría una elasticidad renta superior a los automóviles o al café, ¿de acuerdo? Por contra, los bienes inferiores tendrían elasticidades de renta negativas, porque al aumentar la cantidad de al aumentar los ingresos se reduciría la cantidad de ese bien y presentarían elasticidades de renta negativas. Vemos aquí un ejemplo práctico de la elasticidad, lo podéis leer y os puede resultar útil para comprender estos conceptos y asimilarlos. Y por último, un breve cuadro resumen con los conceptos que hemos expuesto en este tema. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención.